La broca resuena contra la roca sólida a 300 pies bajo tierra. El sonido martilla en la oscuridad, un chillido metálico que ahoga las voces de los hombres que trabajan en esta tumba de piedra. El aire está denso con un polvo tan fino que cuelga suspendido en el haz de luz del faro, convirtiendo el túnel en una galaxia de muerte flotante. La temperatura ronda los 100 grados. La presión de compresión hace que cada respiración parezca tragar vidrios rotos. Los hombres perforan agujeros en la cara del túnel, los llenan de explosivos, encienden las mechas y corren. A veces corren lo suficientemente rápido, a veces no. Entre 1850 y 1950, la construcción de túneles se cobra más de 10.000 vidas solo en Estados Unidos. El trabajo del tunelador no es construcción, es asesinato sistemático disfrazado del lenguaje del progreso. El conductor de la perforación impulsa la broca de acero a mayor profundidad. Su compañero, el mecánico de pólvora, transporta los explosivos a través de un aire tan comprimido que puede paralizar a un hombre en minutos. Detrás de ellos, en el túnel principal, otros hombres transportan la roca fragmentada en carretas, con los pulmones llenos de polvo de sílice que los matará en menos de un año. Este es el mundo del tunelador. Este es el trabajo que crea el capitalismo industrial cuando necesita mover montañas. Los hombres que realizan este trabajo son prescindibles. Las empresas que los emplean lo saben. Los ingenieros que diseñan los túneles lo saben. Los inversores que se benefician de los proyectos terminados nunca piensan en ello. En Massachusetts, en Virginia Occidental, en la ciudad de Nueva York, en California, el mismo patrón se repite con precisión mecánica. Los hombres descienden a agujeros en la tierra. Los hombres no vuelven a salir. Sus muertes se registran como accidentes. A sus familias no se les dice nada. El trabajo continúa sin interrupción. Esto no es un accidente. Este es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, pero para entender por qué la voladura de túneles mata con una eficiencia tan despiadada, primero hay que comprender las fuerzas económicas que, en primer lugar, crean la demanda de túneles. El siglo XIX estalla con ambición industrial. Los ferrocarriles deben cruzar cordilleras. Las ciudades deben expandirse a través de ríos. Las vías fluviales deben desviarse para alimentar centrales hidroeléctricas. Cada uno de estos proyectos requiere que los hombres se adentren en el subsuelo y exploten a través de la roca sólida utilizando una tecnología que no ha cambiado fundamentalmente desde la invención de la pólvora negra. El afán de lucro es simple y brutal. La empresa que puede completar un túnel más rápido gana el contrato. La empresa que puede completarlo más barato maximiza su rentabilidad. Tanto la velocidad como la reducción de costes apuntan a la misma solución: hacer trabajar más a los trabajadores, pagarles menos, ignorar los protocolos de seguridad que ralentizan la producción. Cuando un trabajador muere, hay 10 más esperando en la oficina de contratación a la mañana siguiente. La mayoría son inmigrantes. La mayoría habla poco inglés. La mayoría tiene familias que se mueren de hambre en viviendas de vecindad y dependen de los salarios que puedan enviar a casa. El cálculo económico es simple. Un trabajador muerto no cuesta nada. Un trabajador vivo que no puede trabajar le cuesta tiempo a la empresa. La estructura de incentivos garantiza la muerte. Considere la operación técnica de la construcción de túneles en esta época. El operador de perforación se posiciona en la cara del túnel, la pared de roca sólida que avanza y que debe romperse y retirarse antes de que el túnel pueda extenderse otros 3 metros.
Opera un taladro neumático, impulsado por aire comprimido bombeado desde la superficie, que pesa 18 kilos y vibra con tal fuerza que puede romper huesos si se maneja incorrectamente. La broca debe penetrar de 1,8 a 2,4 metros en la cara de la roca en ángulos precisos para crear un patrón de agujeros que, al llenarse de explosivos, destrozarán la roca de forma predecible. Este es un trabajo especializado. Requiere juicio, experiencia, fuerza física y la capacidad de trabajar en condiciones que destrozarían a la mayoría de los hombres en una hora. El mecánico de pólvora sigue al operador de perforación, llevando cartuchos de dinamita o nitroglicerina en una bolsa de lona colgada del hombro. Debe insertar las cargas explosivas en los barrenos perforados, apisonarlas con arcilla o arena para dirigir la energía de la explosión hacia la roca en lugar de que retroceda, insertar los detonadores y conectar las espoletas en una secuencia que detone las cargas en el orden correcto. Luego, debe encender las espoletas y retirarse a una distancia segura antes de la explosión. Toda la operación depende de la precisión, la sincronización y la suposición de que nada saldrá mal. En la construcción de túneles siempre hay algo que falla. Los peligros son visibles e invisibles, inmediatos y retardados, ciertos y probabilísticos. Los peligros visibles son los que matan a los hombres en el momento. Las explosiones prematuras ocurren cuando una broca impacta una carga residual de una explosión anterior que no detonó. El resultado es instantáneo. El operador de la broca deja de existir en cualquier forma que pueda identificarse. Su cuerpo es vaporizado por la explosión. Su compañero, de pie a 15 pies detrás de él, queda enterrado bajo varias toneladas de roca que cae. Los hombres que trabajan más atrás en el túnel mueren por la onda expansiva, que viaja a través del espacio confinado del túnel a velocidad supersónica, rompiendo órganos internos sin dejar marca en la piel. El 17 de octubre de 1867, en el túnel Hoosac, en Massachusetts, un incendio en el pozo central incendia el área de almacenamiento de nitroglicerina. 13 hombres mueren. Algunos mueren instantáneamente por la explosión. Otros quedan atrapados en el humo ascendente y mueren quemados mientras gritan pidiendo ayuda que no puede alcanzarlos. Los equipos de rescate encuentran sus cuerpos 3 días después, en posturas de oración o huida que sugieren que sus últimos momentos no fueron ni rápidos ni misericordiosos. Este es un peligro visible. Todos comprenden que los explosivos pueden explotar inesperadamente. Lo que no comprenden hasta que es demasiado tarde es que los explosivos no son lo único que intenta matarlos. Los peligros invisibles son los que tardan más en manifestarse. El polvo de sílice se libera al aire cada vez que una broca penetra en roca con alto contenido de sílice. Las partículas de polvo son microscópicas, permanecen suspendidas en el aire del túnel durante horas, después de finalizar la perforación. Al inhalarse, se alojan en los pulmones y no pueden expulsarse. El sistema inmunitario trata las partículas como objetos extraños y las rodea de tejido cicatricial. Con el tiempo, este tejido cicatricial se acumula hasta que los pulmones pierden la capacidad de absorber oxígeno. El término médico es silicosis. Los trabajadores la llaman timo del minero, fiebre del polvo de roca o simplemente la enfermedad del túnel. Los síntomas aparecen gradualmente a lo largo de meses o años. Primero viene la tos seca y persistente, que no responde al descanso ni al tratamiento. Luego viene la dificultad para respirar.
Al principio solo durante el esfuerzo, luego durante la actividad normal y finalmente en reposo. Después viene la pérdida de peso, la fiebre y la presencia de sangre en el esputo. Finalmente llega la muerte, generalmente por tuberculosis o neumonía, porque los pulmones llenos de tejido cicatricial no pueden combatir las infecciones. Las empresas que emplean tuneladoras conocen la silicosis. La literatura médica ha documentado esta enfermedad desde la década de 1860. Existen sistemas de ventilación que podrían reducir la exposición al polvo a niveles tolerables. Existen pulverizadores de agua que podrían suprimir el polvo en su origen. Existen respiradores que podrían filtrar el aire que respiran los trabajadores. Estas medidas de seguridad son costosas y ralentizan la producción. Las empresas no las implementan. Si le resulta valioso comprender cómo los sistemas industriales priorizaron las ganancias sobre la vida humana, considere suscribirse para ver más investigaciones sobre los desastres que dieron forma a la historia laboral y los patrones que continúan en la actualidad. El patrón de fallas se repite con tal consistencia que deja de ser un accidente y se convierte en una política. En el túnel Hoosac, en Massachusetts, la construcción comienza en 1851 y continúa durante 24 años. El proyecto requiere la voladura de casi 5 millas de roca sólida. La cifra oficial de muertos es de 195 trabajadores. Las estimaciones no oficiales sitúan el número por encima de 300. Las causas de muerte incluyen explosiones prematuras, derrumbes de túneles, ahogamiento en pozos inundados, asfixia por gases tóxicos, caídas desde alturas, aplastamiento por maquinaria y asfixia gradual por silicosis. El túnel Hoosac es el primer proyecto de construcción importante en Estados Unidos en utilizar nitroglicerina como agente explosivo. La nitroglicerina es más potente que la pólvora negra y puede romper rocas que la pólvora negra no puede tocar. También es catastróficamente inestable. Un frasco de nitroglicerina puede detonar si se agita, se calienta o simplemente se deja reposar demasiado tiempo en un clima cálido. El proyecto del túnel Hoosac utiliza docenas de monos de pólvora porque mueren constantemente cuando la nitroglicerina que transportan explota sin previo aviso. La empresa no mejora los protocolos de seguridad, simplemente contrata a más monos de pólvora. En el puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, la construcción comienza en 1870 y emplea una nueva tecnología, el cajón neumático. Se trata de una enorme cámara de madera sellada y presurizada con aire comprimido que se hunde en el lecho del río para permitir a los trabajadores excavar los cimientos de las torres del puente bajo el agua. La presión del aire dentro del cajón impide la entrada de agua, pero crea un problema diferente. Los hombres que trabajan en el cajón a presiones equivalentes a estar a 18 metros bajo el agua deben descomprimirse lentamente al volver a la presión atmosférica normal. Si ascienden demasiado rápido, el nitrógeno disuelto en su sangre forma burbujas que obstruyen la circulación y causan un dolor insoportable, parálisis o la muerte. Los trabajadores lo llaman la enfermedad del cajón. Posteriormente, la ciencia médica la denomina enfermedad de descompresión o la enfermedad de las curvas. Durante la construcción del puente de Brooklyn, más de 100 trabajadores padecen la enfermedad del cajón. Al menos 27 mueren. El ingeniero del proyecto, Washington Roebling, queda incapacitado permanentemente por esta enfermedad y debe supervisar el resto de la construcción desde su apartamento a través de un telescopio.
Los trabajadores no reciben compensación por sus lesiones. La empresa argumenta que la enfermedad de los cajones es un riesgo laboral inevitable. No se realizan cambios en los procedimientos de descompresión hasta que se completa el puente y se contabilizan los beneficios. En el túnel Hawks Nest, en Virginia Occidental, la construcción comienza en marzo de 1930. En plena Gran Depresión, cuando la gente estaba tan desesperada que aceptaba cualquier trabajo, con cualquier salario y bajo cualquier condición. El túnel se estaba construyendo para desviar el río Nuevo a través de una montaña y generar energía hidroeléctrica para una planta metalúrgica de Union Carbide. La roca que se estaba excavando tenía un contenido de sílice extraordinariamente alto, cercano al 98% de cuarzo puro. Los geólogos de la empresa lo sabían antes de comenzar la construcción. Sabían que perforar esta roca generaría concentraciones letales de polvo de sílice. No instalaban sistemas de ventilación. No proporcionaban respiradores. Ni siquiera proporcionaban agua para rociar el polvo. En cambio, contrataban principalmente a trabajadores migrantes negros que no tenían otras opciones y no se quejaban de las condiciones. El túnel se completó en 18 meses. Durante ese tiempo, aproximadamente 2.900 hombres trabajaban en el túnel como perforadores, voladores y desescombradores. En 5 años, al menos 764 de ellos murieron por silicosis aguda. Algunos mueren a los pocos meses de dejar el trabajo. Otros mueren mientras siguen trabajando, desplomándose en la cara del túnel y tosiendo sangre sobre la roca que han estado perforando. Sus cuerpos son enterrados en tumbas anónimas o enviados a sus familias, a quienes se les dice que la muerte se debió a neumonía o tuberculosis, ya que un certificado de defunción que indique silicosis constituiría evidencia de negligencia de la empresa. Union Carbide paga aproximadamente $130,000 en indemnizaciones a las familias de los fallecidos. Esto equivale a aproximadamente $170 por trabajador fallecido. El túnel genera millones en ganancias. El cálculo económico es claro. Matar a los trabajadores es más barato que protegerlos. La comunidad que rodea la construcción de un túnel vive a la sombra de un desastre que aún no ha ocurrido, pero que inevitablemente ocurrirá. En Gowley Bridge, Virginia Occidental, cerca del túnel Hawks Nest, la población del pueblo crece con trabajadores y sus familias que alquilan habitaciones en pensiones o construyen chabolas en terrenos de la empresa. La tienda de la empresa les otorga créditos que mantienen a los trabajadores perpetuamente endeudados. El médico de la empresa examina a los trabajadores que tosen sangre y les dice que tienen una infección respiratoria leve que se curará sola. Los trabajadores saben que es mentira. Sienten cómo se les endurecen los pulmones. Se oyen jadear con cada respiración, pero también saben que si renuncian o se quejan, serán desalojados de las viviendas de la empresa y excluidos de cualquier otro empleo en las instalaciones de Union Carbide. Sus familias dependen de sus salarios. No hay seguro de desempleo, ni compensación laboral, ni red de seguridad social de ningún tipo. La elección es entre trabajar hasta morir o morir de hambre inmediatamente. La mayoría elige trabajar. La dependencia económica es absoluta. La empresa es dueña del pueblo, la tienda, el médico, las viviendas y los empleos. También es dueña de los trabajadores, en todos los sentidos excepto en la formalidad legal de la esclavitud. Cuando los trabajadores empiezan a morir, sus viudas e hijos son desalojados en cuestión de días. La empresa necesita las viviendas para la siguiente oleada de trabajadores.
El 17 de octubre de 1867, exactamente a las 4:30 de la tarde, el pozo central del túnel Hoosac se convierte en una erupción de fuego y humo visible desde la superficie a 300 metros de altura. La explosión se origina en el pozo donde los trabajadores usan llamas abiertas para iluminar su área de trabajo cerca de contenedores de nitroglicerina que deberían haber estado almacenados en un polvorín separado, pero se dejaron en el pozo porque moverlos habría llevado tiempo. La fuente exacta de ignición nunca se determina. Lo que es seguro es que 13 hombres estaban trabajando en el pozo cuando ocurre la explosión. La explosión destruye la plataforma de madera sobre la que se encuentran y envía una columna de llamas 200 metros hacia el pozo. Los hombres más cercanos a la explosión mueren instantáneamente. Sus cuerpos son destrozados por la fuerza. Los hombres más alejados del epicentro quedan inconscientes por la conmoción y caen entre los escombros en el fondo del pozo. Los hombres cerca de la parte superior del pozo quedan envueltos en humo y gases tóxicos. Se retiran a una pequeña cámara junto al pozo principal, sellan la entrada con lonas y tablas y esperan el rescate. El fuego arde durante 3 días. El humo y los gases imposibilitan el descenso. En la superficie, las familias se reúnen en la entrada del pozo y escuchan a sus esposos, padres e hijos golpeando las paredes de la cámara y gritando pidiendo ayuda. Los equipos de rescate no pueden hacer nada. Al cuarto día, cuando el fuego finalmente ha consumido todo el combustible disponible y se ha extinguido, los rescatistas descienden y encuentran los cuerpos de los hombres atrapados. Se habían quedado sin oxígeno aproximadamente 72 horas antes. Algunos habían intentado excavar a través de la pared de roca con las manos desnudas. Les arrancaron las uñas. La roca estaba intacta. La destrucción no termina en el momento de la explosión ni en el punto de colapso físico. Se extiende en círculos de consecuencias que persisten durante generaciones. En el túnel Hawk's Nest, la cifra inmediata de 764 trabajadores fallecidos es solo el comienzo. Muchos más mueren en los años posteriores a la finalización del túnel, atribuyéndose sus muertes a tuberculosis o neumonía en lugar de silicosis para evitar responsabilidades legales. El número exacto nunca se conocerá, porque muchos de los muertos son enterrados en tumbas sin nombre y sus muertes no se registran. Los hombres que sobreviven lo suficiente para demandar a la empresa descubren que el sistema legal está estructurado para proteger los intereses corporativos. Union Carbide contrata abogados que argumentan que los trabajadores asumieron el riesgo laboral, que la silicosis no es una enfermedad profesional indemnizable, que la empresa no tenía la obligación de proporcionar equipos de seguridad y que la propia negligencia de los trabajadores contribuyó a su condición. La mayoría de las demandas se resuelven por cantidades insignificantes con cláusulas que prohíben a los demandantes discutir los términos. Los pocos casos que llegan a juicio resultan en veredictos a favor de la empresa. El mensaje es claro. La vida de los trabajadores carece de valor legal. En el túnel de Hoosac, las familias de los trabajadores fallecidos no reciben nada. En Massachusetts, en 1867, no existía un sistema de compensación laboral. La empresa no ofrecía prestaciones por fallecimiento. Las viudas se quedaban a cargo de mantener a sus hijos con cualquier empleo que pudieran encontrar, lo que en 1867 significaba trabajo en fábricas, servicio doméstico o prostitución. Los hijos de los trabajadores fallecidos del túnel crecían en la pobreza, desnutridos y sin educación,
y muchos de ellos terminaban en trabajos industriales donde eran asesinados de la misma manera que sus padres. El ciclo se repetía. ¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran al examinar desastres industriales como este? ¿Quiere saber los nombres de los fallecidos? La mayoría están desaparecidos. ¿Quiere saber si las empresas fueron sancionadas? No lo fueron. ¿Quiere saber si algo cambió? Algunas cosas cambiaron lentamente después de que muriera suficiente gente. Cuénteme qué aspecto de esta historia le resuena. El costo humano de la construcción de túneles no se mide en estadísticas, sino en la agonía específica de cada muerte. El hombre que es aplastado por el derrumbe de un túnel no muere instantáneamente. El peso de la roca lo inmoviliza, pero no lo mata de inmediato. Permanece consciente durante minutos u horas, pidiendo ayuda, mientras sus compañeros excavan frenéticamente entre toneladas de escombros con las manos desnudas, ya que la empresa no ha proporcionado equipo de excavación para las operaciones de rescate. Si el rescate tarda demasiado, se asfixia. Si es liberado a tiempo, muere posteriormente por lesiones internas. El hombre que inhala gas tóxico en un túnel mal ventilado muere en cuestión de minutos, ya que el gas desplaza el oxígeno de sus pulmones. Su última sensación es la de ahogarse en tierra firme. El hombre que muere de silicosis aguda pasa sus últimas semanas sin poder acostarse porque el líquido en sus pulmones le hace sentir que se ahoga cada vez que no está sentado erguido. No puede dormir. No puede comer. Adelgaza y se debilita hasta que su corazón simplemente se detiene. Estas no son muertes rápidas, no son muertes piadosas. En el túnel Hawk's Nest hay informes de trabajadores que murieron en la cara del túnel, a mitad de turno, con sus cuerpos abandonados, donde cayeron hasta el final de la jornada laboral porque detener la producción para retirar un cadáver costaría dinero a la empresa. El recuento final de muertes en todos los proyectos de construcción de túneles entre 1850 y 1950 es incierto, pero estimaciones conservadoras lo sitúan por encima de las 15,000 solo en Estados Unidos. A nivel mundial, la cifra es sin duda mucho mayor. Estos hombres construyeron la infraestructura de la modernidad industrial. Su precio fue la muerte. Las investigaciones posteriores a los grandes desastres de túneles siguen un patrón predecible. Una investigación forense determina que las muertes fueron accidentales. La compañía emite un comunicado expresando su solidaridad con las familias y enfatizando que se implementaron todas las medidas de seguridad posibles. Hay una oleada de cobertura periodística que desaparece en una semana. Luego, nada cambia. Tras el desastre del túnel Hoosac de 1867, Massachusetts crea una comisión para investigar la seguridad del túnel. La comisión concluye que las muertes fueron lamentables, pero inevitables, dada la naturaleza peligrosa de la obra. No se imponen regulaciones. Tras el desastre del túnel Hawk's Nest, el Congreso celebra audiencias en 1936. Se toma testimonio de sobrevivientes, médicos y funcionarios de la compañía. Las audiencias establecen, sin lugar a dudas, que Union Carbide sabía que las obras del túnel causarían muertes masivas y prosiguió de todos modos. No se presentan cargos penales, no se aprueban regulaciones. Las audiencias se plasman en un informe del Congreso que se archiva y se olvida. El patrón es constante: investigación sin consecuencias, documentación sin justicia. Las empresas nunca son responsabilizadas porque el sistema que las haría responsables está diseñado y operado por la misma clase de hombres que las poseen. No se autoprocesarán.
¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué los proyectos de construcción de túneles siguen matando trabajadores a un ritmo catastrófico décadas después de que se comprendan bien los peligros y las soluciones sean técnicamente viables? La respuesta no es complicada. Sigue ocurriendo porque matar trabajadores es rentable. Los equipos de seguridad cuestan dinero. Los sistemas de ventilación cuestan dinero. Los horarios de trabajo más lentos que permiten una descompresión adecuada cuestan tiempo, lo cual cuesta dinero. La capacitación cuesta dinero. El cumplimiento de las normas de seguridad cuesta dinero. Los trabajadores fallecidos no cuestan nada. Cuando un trabajador fallece, la empresa no paga prestaciones por fallecimiento si no existe una obligación legal para hacerlo. La empresa no enfrenta un proceso penal porque las muertes industriales se clasifican como accidentes y no como delitos. La empresa no enfrenta responsabilidad civil si ha estructurado contratos de trabajo que renuncian al derecho de los trabajadores a demandar. La empresa no enfrenta sanciones regulatorias si no hay regulaciones que infringir. La estructura de incentivos es clara y contundente. Cada dólar gastado en seguridad laboral es un dólar que no se devuelve a los inversores. Cada trabajador que muere es un trabajador que no puede presentar una demanda, organizar un sindicato ni testificar ante el Congreso. La lógica económica es impecable. Desde la perspectiva del capital, matar trabajadores no es un fracaso del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El túnel debe construirse. El túnel debe construirse a bajo costo. El túnel debe construirse rápidamente. Estos requisitos son incompatibles con la supervivencia de los trabajadores. La solución es obvia. El legado de los tuneladores perdura en la infraestructura física que construyeron y en los marcos legales y regulatorios que eventualmente surgieron para evitar que sus muertes se repitieran indefinidamente. Los túneles que excavaron a través de las montañas siguen en uso. Los trenes aún circulan por el túnel Hoosac. Los automóviles aún circulan por el túnel Holland, donde 13 trabajadores murieron por la enfermedad de los cajones durante su construcción en la década de 1920. El puente de Brooklyn aún transporta tráfico a través del East River, construido sobre cimientos excavados por hombres que quedaron paralizados o murieron por la enfermedad de descompresión. Estas estructuras se celebran como maravillas de la ingeniería. Los hombres que murieron construyéndolas no son recordados. Pero el patrón de muerte finalmente forzó el cambio, no a través de una conciencia moral, sino a través de décadas de organización y sacrificio del movimiento obrero por el derecho a la seguridad. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional se aprobó en 1970, casi un siglo después de los primeros grandes desastres de túneles, creando normas vinculantes para la seguridad en el trabajo y otorgando a los trabajadores el derecho legal de rechazar trabajos peligrosos. Los sistemas de compensación laboral se han establecido en todos los estados, obligando a las empresas a pagar por lesiones laborales y creando un incentivo financiero para reducir los accidentes. Se imponen regulaciones que exigen sistemas de ventilación, respiradores, cámaras de descompresión y protocolos de seguridad para voladuras. Estos cambios salvan vidas. No salvan las vidas de los 15.000 hombres que murieron entre 1850 y 1950, pero sí las de los trabajadores que vienen después. La lección es simple y terrible. La seguridad de los trabajadores no se da. Se quita mediante la organización, las huelgas y las muertes en cantidades tan grandes que el patrón no puede ignorarse.
Los tuneladores pagaron ese precio. Si observan su legado en los equipos de seguridad de las obras de construcción modernas, en las regulaciones que protegen a los trabajadores, en los sindicatos que negocian condiciones seguras, recuerden, esa protección se compró con sangre. Y recuerden que la misma lógica económica que mató a los tuneladores sigue vigente hoy en día en todos los lugares de trabajo donde se prioriza el lucro sobre la vida humana. Las herramientas cambian, los nombres de las empresas cambian, el cálculo subyacente sigue siendo el mismo. Por eso murieron los tuneladores. Por eso no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Si este análisis de muertes industriales olvidadas y los sistemas que las propiciaron te resulta útil, deja un comentario compartiendo cómo se ve tu sector hoy en día y si estos patrones te resultan familiares o distantes.